Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Báez Colmenares y junto con mi compañero Manuel Alejandro Herrera Porras venimos a presentar un prototipo basado en microcontroladoras Mega 328P para monitoreo de temperatura y contaminación sonora. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja. Somos de la Facultad de Ingeniería del programa de Ingeniería Electrónica y más específicamente venimos a presentar este prototipo como fase número 3 del proyecto final de la asignatura en microcontroladores dirigida por el ingeniero Ilbera Donay Ruge. Para el día de hoy se tiene un índice, como se ve ahí en la pantalla, de objetivos, diagrama de flujo, código fuente comentado, interfaz gráfica de usuario hecha en MATLAB, implementación física y conclusiones. Para pasar primeramente a los objetivos, se tienen 5 objetivos, en los cuales el primero es la toma y procesamiento de datos ambientales. Para nuestro caso, los dos datos, se van a tomar dos datos ambientales, como son temperatura, desde un sensor DHT11, y sonido, o pues nivel de sonido, tomado desde un sensor MAX 4466. Como segundo, tenemos la transmisión de datos desde el Arduino hacia el computador por puerto serial. Número 3, tenemos la validación de fecha y hora al momento de tomar los datos mediante un RTC. Como cuarto, tenemos el registro de datos en memoria micro SD. Y como quinto, tenemos el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario hecha en MATLAB. Entonces, ya pasando más específicamente, aquí lo que se tiene es el diagrama de bloques del sistema, del sistema implementado. Entonces, lo que se tiene que es, se tienen unas variables de entrada, como decía, del DHT11 y del MAX 4466 y el RTC para determinar la hora y la fecha correcta. Luego, como salida, se tiene que las mediciones se van a ver, las mediciones hora y fecha se van a ver en una LCD directamente en el montaje físico, pero también se van a tomar en cuenta los datos, se van a guardar dentro de una micro SD y al mismo tiempo se va a poder observar esos mismos datos y unas gráficas en un panel de monitoreo en una interfaz de gráfica de usuario directamente desde MATLAB. Entonces aquí mi compañero ya pasa a explicar la parte del diagrama de flujo y del código comentado. Bueno, ingeniero, entonces vamos a mostrar ya lo que es la parte del diagrama de flujo y el código también según como tal la referencia del diagrama de flujo. En primer lugar, pues no, lo que te voy a mostrar va a ser las partes, dividimos las partes pues en el sistema de inicialización en el cual pues nosotros vamos a tener la configuración de los módulos utilizados como el LCD, el DTH, el reloj, la tarjeta, el servo, etcétera. Vamos a tener también lo que va a hacer verificar en esta etapa si hay conexiones, si se verifican las conexiones del reloj y la tarjeta SD. Si el sistema se detecta correctamente, pues la tarjeta va a crear un archivo llamado datos txt con los encabezados donde se van a guardar las mediciones. Si no es así, simplemente va a mostrar como advertencia no hay SD en pantalla y continúa en modo de monitoreo sin almacenamiento. La segunda parte pues, de nuestro diagrama de flujo va a ser una representación de la función del timer o temporizador. Aquí lo que vamos a tener es que el microcontrolador se va a encargar de leer continuamente la temperatura y el nivel de ruido, verificando que las lecturas sean válidas. En caso de que no lo sean, pues el proceso se va a repetir hasta obtener los datos correctos. En cada lectura, pues vamos a tener un intervalo de 5 segundos, lo que nos va a permitir mantener un ritmo constante de muestreo y evitar también saturar la memoria. Finalmente, vamos a tener lo que es la parte de la interrupción o el evento principal, donde va a entrar en juego el servomotor. Si el sistema evalúa que el servo se encuentra en modo escaneo, lo va a mover de 0 hasta 180 grados, realizando las mediciones cada 30 segundos. En cada posición va a medir el nivel de ruido con el micrófono y el sistema guardará el ángulo donde se obtiene el mayor valor en decibelios para después identificar ese punto y orientar el servo allí, permaneciéndolo constante o quieto, 5 segundos ahí, para volver a realizar otra vez el barrido. Donde vamos a simular una respuesta a una interrupción o un evento importante del sistema. Seguidamente de eso, pues lo que te voy a mostrar va a ser la parte del Arduino, del código del Arduino con que mi compañero y yo realizamos, que fue em, la configuración principal del proyecto. Entonces, pues vamos a tener la configuración de los periféricos, vamos a tener el objeto y dispositivos, las variables globales, la dirección simbólica que tenemos. Vamos a tener también un setup que va a ser la inicialización del hardware y periféricos, que vamos a entrar allí dentro ya del diagrama de flujo como tal, donde vamos a inicializar los buses y comunicación, el reloj RTC, y vamos a ajustar la hora
y vamos a inicializar la LCD. Vamos a crear también un archivo bien encabezado si no existe y a su vez de eso pues vamos a tener una función de temporizador donde vamos a tener una función para leer el nivel de ruido y convertirlo en decibelios. Vamos a tener una función para mostrar los datos registrados y registrarlos en la LCD. También vamos a tener que mostrar la información en la pantalla LCD donde vamos a tener todos estos datos y un punto muy importante a tener en cuenta es que vamos a poder enviar los datos por serial que va a ser el formato compatible con MATLAB, con el ejecutable que próximamente mi compañero va a mostrar. Vamos a registrar también los datos en la tarjeta SD, que va a ser esta manera de acá. Y como último pedazo vamos a tener la sección de la interrupción o el evento principal, el cual va a ser que va a leer la lectura de la temperatura, la lectura de la fecha y la hora, el barrido del servo y también va a hacer que el servo se mueva, que tenga un tiempo de estabilización, va a evaluar si el servo, si el nivel de ruido, cuál es el nivel de ruido más alto y va a mantener, después va a ajustar el servo a la posición del punto más ruidoso. Luego de eso vamos a registrar la información y mostrarla también de una manera actual en el momento y vamos a mantener 5 segundos en la posición de mayor ruido. Este como tal sería nuestro código y nuestro diagrama de flujo. Espero que haya quedado todo claro. Obviamente más adelante también vamos a tener unas modificaciones tanto físicas como tanto del hardware como el software, pero en esto pues está muy importante que en este punto del laboratorio lo que queremos mostrar es nuestra interfaz de MATLAB que está pues muy bien hecha a nuestro criterio. Entonces ya mi compañero va a explicar ese pedazo. Muchas gracias. Bueno, ingeniero, entonces aquí ya para pasar a la parte de la explicación de la interfaz gráfica de usuario, entonces lo que se tiene es que se desarrolló como se pedía directamente en MATLAB, en un script de MATLAB, en código. Entonces aquí, digamos que paso a explicar más que el código, paso a explicar ya la parte de la interfaz, la conexión que se hizo y demás, pues por tema de que el código, digamos que no es tan relevante, es más relevante la parte ya como tal de la interfaz para la fase 3 del proyecto. Entonces, obviamente muestro aquí el código para claridad de que se está haciendo correctamente desde el computador, desde el código. Entonces aquí se ve el código, es bastante extenso. eh, y cuando lo ejecute, cuando le dé run al programa, me va a aparecer que la pestaña principal, la pestaña inicial que nos muestra el nombre de la aplicación que nosotros leímos, que en este caso leímos el nombre ThermoSound App, pues por tema de las dos variables, temperatura, sonido, ThermoSound y App, pues digamos como para que complementarlo y darle un nombre como más comercial, se podría decir. Entonces, lo que se tiene es que cuando leemos aquí en el editor, leemos en run, me va a aparecer la ventanita, como les digo, y la contraseña, que para caso, pues digamos es un 234 la contraseña que se tiene. Entonces, cuando leemos en acceder, vamos a dar aquí en acceder, esperamos unos segunditos y se nos va a abrir la interfaz. Como se explica en el manual de usuario y explico aquí, tuvimos un pequeño inconveniente y es que al momento de inicializarla se abre, digamos como que no se abre maximizada, no se abre completa en la pantalla. Y para ponerla completa, pues digamos que se pone aquí en esta parte del mouse y se le da en maximizar. Digamos, es un pequeño error que la idea es mejorarlo para la próxima fase. Sin embargo, en este momento no encontramos como la razón del por qué. Pero pues digamos aquí ya se muestra la interfaz completa, con simplemente darle ahí en maximizar. Entonces, ¿qué pasa o qué tenemos con esta interfaz? Tenemos aquí el puerto seleccionado, obviamente este puerto se puede cambiar, aquí está por defecto el COM7, que es el que, bueno, no por defecto, sino el que tengo conectado en este momento en el proyecto que lo tengo aquí al lado, pero pues si yo lo desconecto y lo conecto a otro puerto, pues básicamente se puede cambiar acá. Luego lo que se tiene es el botón de conectar para que se empiece, pues digamos, se establezca la conexión. Luego el de desconectar, iniciar la toma de datos, detener la toma de datos, limpiar la tabla, exportar a Excel. Y esta es un pequeño botoncito, bueno, más que botón, es como un LED o un aviso que nos dice que está desconectado o conectado. Luego se tienen tres pestañas principales, los datos, que son la tabla de datos que se nos da temperatura, sonido, la dirección del sonido, la fecha y la hora. Luego las gráficas y las gráficas de temperatura y número de muestras, temperatura versus número de muestra, luego sonido, nivel de sonido versus número de muestra, y una pequeña pestaña que nos dice, digamos, información sobre la interfaz, como bien es la versión, que es nuestra primera versión, una breve descripción, los componentes en hardware, los componentes físicos, las funcionalidades de software, la configuración del muestreo, como les digo, una muestra cada 10 segundos, y unas pequeñas instrucciones de uso, pero obviamente estas instrucciones están explicadas más a detalle en la parte de la guía de usuario bueno, del manual de usuario. Entonces lo que se hace es primero que conectar. Entonces ahí nos dice que se conectó de forma exitosa. Si no estuviera conectado, no se hubiera conectado, no se hubiera sido exitoso. Obviamente para claridad, si yo entro a mi administrador de dispositivos del computador y miro en mis puertos, mi puerto COM7, aquí está conectado el Arduino 1.
¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ahí no se está viendo nada porque no ha iniciado la toma de datos. Primero se hizo la conexión y luego se inicia la toma de datos. Entonces aquí se esperan los respectivos 10 segundos. Como se decía, una muestra cada 10 segundos para la interfaz, obviamente para la parte de código y demás. Obviamente si eso es una muestra, el tiempo de muestreo es de un segundo. Entonces aquí ya se tiene que en la primera muestra estamos a 22 grados, los decibeles son 79 decibeles aproximadamente, la dirección es norte, y la fecha es, bueno, el día de hoy que está grabando, 4 de noviembre del 2025, hora 11:49. Y aquí se va tomando los datos, como digo, cada 10 segundos. Entonces se supone que si aquí hay 3, en la gráfica deberían haber 3 puntos, o 3, pues sí, 3 puntos, 3 muestras, que son las que se tienen acá. Obviamente esta gráfica se va actualizando en tiempo real y cada 10 segundos se va mostrando. Entonces lo que se tiene que, tenemos la opción de, en los datos, en la opción de limpiar los datos y si los queremos limpiar, pues nos va a aparecer un letrerito, un pequeño aviso que nos dice que si estamos seguros, si le damos que sí, se nos va a poner vacío. ¿Listo? Pero obviamente se sigue la toma de datos. A menos que le dé el botón de detener. Cuando le dé el botón de detener, se va a pausar y aquí me va a aparecer que está detenido, pero pues yo lo puedo iniciar de nuevo y va a continuar la toma de datos. Y también tenemos el botón de exportar a Excel, entonces voy a esperar que se vean unos 3 4 muestras, como por claridad, para que se pueda ver la parte de exportar a Excel. Entonces aquí 3 muestras, aquí tenemos las 3 muestras de la gráfica y entonces voy a esperar un segundito que se muestre la cuarta. Bueno, aquí, entonces ya tenemos 4 muestras, le voy a dar el botón de exportar a Excel y cuando le dé exportar a Excel, pues simplemente me abre mi explorador de archivos, busco, no sé, en descargas y voy a ponerle datos, datos, ejemplo, y guardar. Entonces voy a abrir mi explorador de archivos en mis descargas, datos, ejemplo, el que acabo de guardar, y si yo lo abro, básicamente me abre la tabla con los datos que se obtienen. Entonces, ya cuando se escale a mayor tiempo, obviamente la tabla se va a ver completamente con la hora correcta, la fecha correcta, la dirección, el sonido, la temperatura y pues el número de muestras que se llevan tomadas. Entonces, esa sería la explicación y ahora pasamos, digamos que a la parte ya de la explicación, de la siguiente explicación. Gracias. Y bueno, inmediatamente vamos a presentar lo que es la última parte de la implementación física. En este caso, pues lo que nosotros hicimos fue, tuvimos un pequeño percance a último momento, en el cual tuvimos una madera MF esta para que sostuviera el servomotor, pero tuvimos una complicación, se nos rompió y pues de último momento lo último que pudimos como resolver fue con este pedazo de plástico y esta cintica. Sin embargo, nosotros también le podemos mostrar que pues obviamente el servo funciona y que pues obviamente está detectando bien correctamente el funcionamiento, ¿no? Algo que queremos recalcar es que ahorita el servo, llegado al caso, en unos 3 o 4 barridos, de pronto se caiga la estructura por el peso y pues porque está mal acomodado y sinceramente, pero fue ya debido a la complicación que tuvimos. Sin embargo, pues venimos también a mostrar la parte gráfica, que fue con lo que su merced pudimos tener en la última parte de la presentación. Entonces, como su merced puede observar, pues siempre va a estar va a ser el barrido y va a estar tomando el lugar donde más ruido encuentre el sensor. Entonces, una vez obtenido eso, lo que nosotros podemos ver es que vamos a tener acá la fecha del sensor, vamos a tener acá la fecha y la hora del reloj, del sensor de horario digital, y vamos a tener la temperatura y los decibeles. Entonces, si su merced puede observar, pues más o menos estamos entre unos 21 y ahí dice 20.8 grados, y este decibel dice que hay unos 88 de decibel, y ahí en el otro sensor, en el sensor del celular, también aparecen los decibeles. Entonces, ya una vez teniendo eso, podemos observar que vamos a tener ahí el funcionamiento de MATLAB, en el cual pues mi compañero ya va a explicar de manera más detallada. Bueno, entonces aquí lo que se tiene es la parte, pues digamos que del código, pero en esta ocasión, pues digamos que no es tan fundamental el código, pues para la asignatura, sino lo que importa es ya la interfaz, pero aquí se muestra todo el código que se realizó. Se realizó pues básicamente con un script, con ninguna aplicación adicional, sino simplemente con MATLAB. Y a la hora de ejecutarlo, entonces le damos aquí en el editor, en Run o bueno en Play, ahí esperamos unos segunditos
y se va a abrir una pequeña ventana donde aparece la contraseña. Entonces la contraseña por defecto que pusimos fue 1234, pero obviamente esa se puede modificar. Al acceder se espera unos segundos mientras aparece la interfaz y cuando aparezca pues se hace el procedimiento que se explica en el manual de usuario de la parte de acá y se maximiza. Entonces acá lo que se tiene que está conectado al puerto COM7. Obviamente este puerto se puede cambiar en dado caso de que haya otro puerto. Y acá tenemos la parte de panel de control donde se conecta, se desconecta, se inicia la parte de la toma de datos. Entonces digamos como aquí está en el puerto COM7, le damos en conectar y aquí aparece que está exitosamente conectado, le damos OK, pero todavía no, no empieza a tomar los datos, ¿cierto? Porque tenemos que darle en iniciar. Entonces cuando se inicia la toma de datos, obviamente como se pedía, lo que se tiene es que la interfaz toma los datos, una muestra cada 10 segundos. Entonces aquí esperamos unos 10 segundos a que se muestre la primera muestra. Aquí como podemos ver, ahí se ve la muestra, el número de la muestra, la temperatura que son 21 grados, el sonido como aparecía 81 decibeles, la dirección, la fecha que estamos hoy a 5 de noviembre y la hora, las 4:18. Y también, obviamente, estas gráficas, los datos se van graficando en tiempo real, obviamente, como decía, cada 10 segundos. Y acá tenemos la pestaña que dice acerca de, en la cual pues se explica, pues se da una breve descripción del programa, los componentes en hardware, las funcionalidades en software, la configuración del muestreo y las instrucciones de uso. Entonces básicamente se tiene eso. Entonces, por ejemplo, ya aquí tenemos un total de 5 datos con el que se acaba de tomar. Entonces, si nosotros queremos exportar estos datos a Excel, básicamente lo que se da es el botón de acá, Excel, y ahí nos va a preguntar dónde lo queremos poner. Entonces lo vamos a poner en las descargas para que se pueda, en el escritorio para que se pueda poner rápido. Lo voy a poner como datos, datos, y lo voy a dar guardar. Y si yo voy a mi escritorio y busco acá, aquí me generó el archivo de datos. Entonces le doy doble clic, ahí me abre el Excel y ahí se me ve la tabla con los datos correctamente muestrados. Entonces básicamente esa sería la parte de la demostración digamos, del uso correcto de la interfaz. Aquí me dice que la exportación fue exitosa. Y profe, pues ahí como un pequeño ático, pues es que también tenemos para mostrar, ya lo vamos a mostrar de pronto más adelante, pero también en la implementación pues queremos mostrar lo que es el manual de usuario. Entonces donde simplemente una persona en cualquier celular, en un PDF o en el computador mismo, pues puede ver cómo utilizar bien la aplicación, cómo modificarla bien, qué recorrido tiene que hacer, cuáles son las cosas que tiene que configurar, pues para que el sistema como tal le funcione correctamente. Entonces este va a ser nuestro manual de usuario para finalizar y eso sería toda la explicación por el momento. Muchas gracias. Bueno, entonces ya para mostrar como la última parte que nos faltó, entonces vamos a mostrar lo que es la micro SD, en la cual, pues como se puede observar, está conectada aquí en el sensor y, bueno, ahí más o menos en el sensor se puede observar. Y ya como último, entonces pues vamos a insertarla. Ah, bueno, la vamos a sacar, que ya tenemos los datos puestos. Vamos a meterla en el adaptador y ya su merced ya puede observar ahí con cómo se va a ver la visualización del adaptador. Entonces, ya una vez obteniendo eso, pues podemos observar que vamos a tener ahí dentro del archivo de texto que se nos generó eh, la fecha y hora, bueno, la hora, los grados y todo que van a estar guardados a sí mismo para exportarse en el MATLAB, en la aplicación de MATLAB. Y eso pues sería más o menos lo indicado. Muchas gracias. Y bueno, ingeniera, entonces aquí ya por último lo que se tiene como conclusiones es primeramente que se desarrolló exitosamente el sistema de monitoreo ambiental en tiempo real que combina el hardware como software. Entonces el hardware pues obviamente el Arduino Uno y los componentes que nosotros incluimos y bueno, ingeniero, entonces aquí como última parte lo que se tiene son unas breves conclusiones en las cuales se tiene que se desarrolló exitosamente un sistema integral de monitoreo ambiental en tiempo real que combinó hardware Arduino Uno con software, la interfaz gráfica que se desarrolló en MATLAB. Como segundo, se tiene que se implementó satisfactoriamente la comunicación mediante protocolo serial, que fue lo que digamos, uno de los ítems que se pedían. Obviamente, pues esta comunicación, como decía, se dio entre Arduino y MATLAB, obviamente permitiendo que los datos fueran fiables o digamos que fueran correctos
tanto de temperatura, sonido y dirección, cada 10 segundos. También, digamos, se concluyó y se validó que la interfaz gráfica de usuario está hecha de forma intuitiva y muy funcional, que incluye, digamos, algunos aspectos pedidos como son autenticación por clave, visualización en tiempo real de gráficas y un registro histórico pues, de las tablas, un registro de las tablas y la capacidad de que la interfaz exportara los datos ya sea a un bloc de notas o a un Excel, para nuestro caso un Excel. También, como ya se venía en fases anteriores, pues se integró eficientemente los componentes para un sistema embebido, como son el DHT11 y el sensor MAX 4466. Y obviamente la adición, pues el módulo de la brújula para la detección de la dirección del sonido. Y por último, se logró cumplir, digamos que los requerimientos que pedía el programa, que eran que las gráficas se generaran, se tomara una muestra cada 10 segundos y también, aparte, pues que se almacenara en una tarjeta micro SD y que la visualización, cuando se mostrara en la tarjeta, sea inmediata en un bloc de notas. Entonces, esas son las conclusiones que se obtuvieron del proyecto y no sería nada más. Muchas gracias.